Lo de Lynch definitivamente que es un capítulo cerrado, ¿no? Pero nos deja enseñanzas, cómo hay políticos que pueden ser canosos, ¿no? Con muchos años disque en la política, pero que no han aprendido nada, pues, ¿no? Es que, les vuelvo a decir, la política es el reino también de los necios, ¿no? Es el reino de los necios. Más hay necios que lucios. Oiga, más hay necios que lucios. Y es fácil ubicar a un político necio e inútil, ¿no? Cuando un político pone excusas para apoyar, o para plegarse, o para sumar, normalmente es una persona que no tiene buenas proyecciones. El buen político es el que no dice no, normalmente, ¿no? El buen político es el que dice vamos a evaluar, vamos a estudiar. Y esa es, digamos, la actitud más ponderada y la actitud más recomendable, y es el signo de distinción para ubicar a un buen político. Es aquel que no tiene la mente cerrada. El político nunca puede tener la mente cerrada y las puertas cerradas. Tiene que tener la mente abierta y las puertas siempre abiertas para el diálogo y el entendimiento. Entonces un político no puede decir yo soy antital. No, ese es un atorrante. O aquel que solamente llena su boca de insultos, de improperios, ese es otro gañán. Porque la política es arte y es ciencia también. Entonces, ¿el arte de qué, dirán ustedes? Es el arte de buscar la felicidad de los demás. Ahí está la distinción de un político. Por eso es que en Grecia existen nombres que hasta el día de hoy suenan. Solón, por ejemplo. ¿Quién no identifica el nombre de Solón? Porque fue un gran legislador para el bienestar de su pueblo. Dracón, por ejemplo, ¿no? Que fue otro legislador, pero de leyes duras, ¿no? Otro nombre de oro, Pericles, por ejemplo. Pericles, el gran gobernante griego, el hombre que dio un discurso fúnebre donde sienta las bases de lo que es la democracia griega. Y les podría seguir mencionando más y más nombres. Pero ¿por qué hasta el día de hoy son vigentes? Porque nunca cerraron las posibilidades del diálogo, del razonamiento y tener la mente abierta. Esa es la forma de distinguir a un buen político. Pero ese celosito, envidiosito, ¿no? Chismosón, el que raja, el quejoso, esos son atorrantes. Nunca levantarán vuelo. Nunca, serán como patos que quieren volar y nunca vuelan. El verdadero político es el que dialoga, se instruye, lee y tiene la mente abierta para distintas posibilidades, porque la realidad siempre nos sorprende, estimados amigos, ustedes lo saben. La realidad en cada vuelta de la esquina nos muestra algo que nunca hemos visto. Podemos estar viejitos con canas, pero la realidad siempre nos va a sorprender. Y un político que no tiene la mente abierta ya se cerró las posibilidades de poder impulsarse, porque un político no sabe en qué momento, al doblar la esquina o al cruzar un puente, encuentra ahí a la diosa Fortuna y lo eleva. Pero aquel que se cierra las posibilidades, la diosa Fortuna nunca se le aparecerá. Porque como dijo Niccolò Maquiavelo, ¿no es cierto? Don Nicolás Maquiavelo, el padre de la ciencia política, él dijo algo que todos los politólogos atendemos, lo tenemos presente y lo obedecemos, ¿no? La política es la actividad donde prima la fortuna, ¿no es cierto? La fortuna y la disciplina. Entonces, un político se esfuerza, se disciplina y trabaja profesionalmente, pero puede pasar 1000 años y nunca llegará al poder, conforme, por ejemplo, Víctor Raúl Ayala de la Torre nunca fue presidente de la República. Fue un hombre disciplinado, bien educado, muy instruido, un intelectual de veras, pero nunca llegó a ser presidente de la República. O sea, la diosa Fortuna nunca se le presentó. Pero sin embargo a otros que tuvieron actividad hasta delincuencial sí los premió con la presidencia de la República. Es que
Eso se da en la política. La fortuna y la disciplina, la virtud y la fortuna, decía Nicolás Maquiavelo. Tomen nota de eso. La política es la actividad de la virtud y de la fortuna. La virtud porque para ser político te tienes que preparar, tienes que leer, estar informado, no necesariamente tener maestría y doctorado, preparado. Por eso se habla de virtudes. Eres honesto, sincero, ponderado, eres inteligente, de mente abierta. Pero si eres un tipo cerrado, envidioso, maledicente, tú cierras tus propias posibilidades de crecer como político. Y lo que hemos tenido en el Congreso y en los partidos políticos ha sido ese tipo de político, el envidiosito, el celosito, el rajón, el cuchillero, ¿no es cierto? El maletero mayor, porque hay maletero mayor, menor y chiquito, ¿no? De todo hay, pero maleteros. Oiga, eso lo digo porque es mi especialidad, ¿no? Y en nuestro país subdesarrollado, la política tribal. Ustedes saben que Roma no fue una tribu. La Roma republicana, monárquica e imperial fue una civilización. El imperio de los incas es imperio, no es tribu de los incas. París fue una ciudad, la ciudad luz, Roma la ciudad eterna, New York la capital del mundo. Son civilizaciones. Yo recuerdo haber leído varias veces la obra de Arnold Toynbee, Historia de las Civilizaciones, que tanto citaba ahí en la torre. Me acuerdo, lo leí hace como 20 años atrás. Y sería largo enumerar este tema de cómo nacen las civilizaciones y cómo caen también, ¿no? Porque hay una obra de Osvaldo Spengler, La decadencia de Occidente, en 2 tomos, que lo leías también hace 20 años atrás, muy buena, de este alemán, de cómo caen las civilizaciones. Bueno, pero aquí en el Perú, por ejemplo, existe política tribal. O sea, las argollitas, pues, ¿no? Ustedes vayan a las provincias, o los que conocen, en las regiones y en las provincias, los partidos políticos están hechos por la familia, igualito que el Partido Nacionalista. Entonces el partido político está integrado por la mamá, el papá, la abuelita, el hermano, el hermanastro, el concuñado, el entenado, la querida, la trampa, pero todo es un grupo tribal. Entonces cuando hay endogamia política, porque eso es endogamia política, no progresas. Y aquí en Lima hay política tribal, las argollitas, ¿no? Entonces tienes que estar rodeado de tu argollita, porque si no estás con tu argollita no te sientes identificado, no te sientes con identidad propia. Entonces tiendes a subsumirte y a morir, porque lo óptimo es la civilización, donde tú te encuentras con gente de diferentes aires, diferentes mentalidades, diferentes costumbres, diferentes procedencias, diferentes inteligencias. Pero acá no, acá la política tribal todavía es un hecho. Yo he encontrado, y podemos encontrar grupos tribales, por ejemplo, en el campo hasta profesional, ¿no? Entonces nos falta la grandeza, ¿no es cierto?, de saber hacer equipo con gente que no precisamente tiene tu mismo nivel cultural, económico, social, etcétera. Un ejemplo de cómo hizo grande su partido fue el mismo Víctor Raúl Aya La Torre, por ejemplo, ¿no? Él se reunió con gente que era más inteligente que él. Es que eso vio en Europa, pues. Porque si se hubiese quedado acá Víctor Raúl Aya La Torre, oiga, hubiese sido uno de esos políticos celositos, envidiositos, maleteritos, ¿no? Pero no, por eso es que Mariátegui triunfa también. Porque como estuvieron en Europa, estuvieron con otro roce social de civilización pura. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues es un cruce de polacos, ingleses, alemanes, oiga, latinos, etcétera, etcétera, igual en Europa. Entonces acá, por ejemplo, el señor Aya La Torre tenía gente mucho más inteligente que él.
en varios campos. Luis Felipe de las Casagrieves, el mismo Carlos Manuel Koch, el mismo Manuel Seoane, Luis Alberto Sánchez, ¿dónde lo deja? Oiga, tenía un equipo de gente valiosa, brillante, hasta mejores oradores que él, como el caso de Manuel Seoane. Manuel Seoane era 100% mejor orador político que el mismo Víctor Raúl Aya La Torre. Y yo podría decir que hasta el mismo Andrés Townsend Escurra era un gran orador de polenda. Yo tengo discos y tengo grabaciones que adquirí muy joven, donde los puedo ver a estos grandes hombres, oiga, y eran pues, oiga, ni hablar, ¿no? Gente, políticos de fuste y de madera, ¿no? Entonces, acá se hizo grande ese partido porque Víctor Raúl Aya La Torre reúne a gente que a su vez fue líder. Detrás de ellos habían miles seguidores de Manuel Seoane, habían los ramiristas, o sea, los que seguían a Ramiro Prialé, habían los casistas, los que seguían a Luis Felipe de las Casas, y habían los armandistas también, ¿no? Los que les gustaba el combo, la patada del puñete, ahí estaban, ¿no? O sea, y esa conjunción de clientela es lo que hizo crecer a un partido. Y es lo que mucha gente de otros partidos políticos no ha entendido. Por ejemplo, Ollantaytamala y Nadine Heredia, ellos tienen una chacra familiar. Después de ellos, ¿qué líderes tienen? No me van a decir que, ¿cómo se llama el loquito, el que fue presidente del Congreso? Abugatá, no me digan que Abugatá es un líder prominente, pues, ¿no? Ni Marisol Espinosa es un líder prominente. Y menos el impresentable de Freddy Otárola. O sea, no tiene cuadro ideológicos, doctrinarios, por lo menos de cultura general, ¿ah? Porque por lo menos ya se le pide eso, pues, ¿no? Si tú eres líder, por lo menos cultura general, pues, ¿no? Pero ni siquiera eso. Y ellos están felices reunidos con esta gente. Es que hay gente que no les gusta que les hagan sombra. Esos son los que nunca desarrollan. Pero cuando tú te juntas y te reúnes con gente más inteligente que tú, como sucede normalmente en los Estados Unidos, porque cuando tú vas a los Estados Unidos, por ejemplo, y pides trabajo, tú lo presentas currículum. El gringo de frente te dice, desarróllame esto. Punto. Y tú en la cancha delante del empleador le solucionas el tema. Acá está. Pasa, toma, esa es tu chamba. De frente, así sea chatito, gordito, cojito, negro, lo que sea. No, pasa. Acá no. Acá primero leen tu currículum, esperan si tienes tarjeta y después te miran la cara, ¿no? Si eres blanquiñoso, más o menos. Pero si eres, ¿no? Medio oscurito, medio marroncito, ya te van poniendo de costadito. Así seas inteligente. Que todavía tenemos costumbres tribales. Por ejemplo, he visto con asco la portada del diario Perú 21 de hoy. Otra vez nos traen el tema de Rosario Ponce. Otra vez. Por Dios, y eso es descender, ¿no? Descender culturalmente, descender en mucho, ¿no? Porque poner en portada de Perú 21, que es del Grupo El Comercio, la muestra del insulto, de la estafa, de la mentira, ¿no es cierto? Del deshonor, de desgraciar la vida de un ser humano. Oiga, eso es tribal. Porque estamos hablando de un grupo familiar, que es el grupo Miro Quesada, que ellos se miran el ombligo hace más de 100 años. Y que ellos creen que tienen que ser dueños del Perú. O sea, tenemos política tribal todavía. Entonces, esto me parece que tiene que cambiar. Absolutamente. ¿No? Y el otro, señor Aldo Mariátegui, que hace tiempo viene en una campaña tribal en contra del señor canciller de la República, Roncagliolo. Yo no estoy de acuerdo con esa interpelación del fujimorismo contra Roncagliolo, es una estupidez. Y lo que ha dicho Roncagliolo, que lo de Lynch es un tema menor, sí, pues, ¿qué va a decir el canciller? No, es un tema mayor, no sea, pues, no te pases.